La noche en que mi esposo me permitió compartir momentos con su sobrino se convirtió en una de las experiencias más emocionantes que he vivido. Todo sucedió hace un par de semanas, cuando el sol se escondía en el horizonte, dejando un delicado resplandor en el aire. El naranja se extendía sobre el horizonte de la ciudad desde la ventana de nuestro hogar. Observé cómo la tarde se adueñaba del murmullo del tráfico abajo, fusionándose con los ecos lejanos de una conversación. Era el tipo de tranquilidad que usualmente me brindaba serenidad. Pero esta noche, en su lugar, dejó una sensación de carga. Robert, mi esposo, había partido esa misma tarde hacia un retiro laboral de fin de semana. No era la primera vez que se ausentaba por motivos de trabajo. Pero su salida hoy tuvo un matiz distinto. Quizás fue la solicitud. ¿Qué sucedió cuando me dio un beso en la mejilla? Adiós, Evelyn, dijo, deteniéndose un instante para observar a James mientras me alejo. Todavía está investigando y no quiero que se sienta como un extraño. Haz que se sienta como en su propio hogar. James, el sobrino de apenas 19 años, había estado con nosotros durante un par de semanas. Recién salido de la escuela secundaria y preparándose para la universidad en la ciudad. Llegó a nuestra puerta con bolsas colgadas de los hombros y una mezcla entrañable de timidez y gratitud. Robert había insistido en que lo acogiéramos por un tiempo para ayudarlo a adaptarse. Y a mí no me había importado. James era educado, respetuoso y poseía un cierto encanto tranquilo que lo acompañaba. Era sencillo estar cerca, sin embargo. La casa parecía distinta sin Robert. La relación entre James y yo siempre había sido cordial. Pero esa noche, a medida que el cielo se oscurecía y la casa se sumía en su habitual silencio nocturno, percibí un cambio sutil. Quizás fue la falta de su presencia constante o tal vez algo que no podía definir. A las 7. Escuché el familiar crujido de la madera y James apareció en la puerta de la sala de estar. Con su cabello oscuro ligeramente desordenado. Vistiendo una simple sudadera con capucha y jeans. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro al ver entrar a aquel hombre que le otorgaba un aire de juventud. Hola. Tía Ibli. Saludó con una voz suave y cálida. Robert me comentó que estarías aquí todo el fin de semana. Así es. Dije, dejando a un lado el libro que realmente no había estado leyendo. No quería que te sintieras abandonada. Ella se rió, sentándose suavemente en el sofá frente a mí. Preocupada. Estoy bien, me quedé en un silencio cómodo. No pude evitar notar cómo se desparramó en el sofá. Con sus largas piernas estiradas y su postura relajada, había una tranquilidad en él. Esta noche, que me resulta desconocida. ¿Sientes hambre? Pregunté tras un breve instante. Sí. De hecho, admitió mientras se acomodaba un poco. ¿Qué se servirá para la cena? Me levanté y le hice un gesto para que me siguiera a la cocina. Vamos a resolverlo. Optamos por algo sencillo, pasta con una salsa casera rápida. James se ofreció a ayudar. Y juntos nos movimos por la cocina. Con un ritmo que resultó sorprendentemente natural. Cortó las verduras con precisión, utilizando sus manos firmes y seguras, mientras yo revolvía la olla en la estufa. El aire entre nosotros era ligero, lleno de alguna broma o anécdota ocasional. No eres malo en esto, dije, observándolo mientras él, con destreza, cortaba un tomate en cubitos. Él sonrió. ¿No pensaste que María se había puesto grosera? Le respondí. Pero no pude evitar reírme cuando la comida estuvo lista. Nos sentamos a la mesa del comedor. Y el suave resplandor de la luz del techo proyectaba un ambiente cálido. La conversación en la habitación se desarrolló con naturalidad, sus planes para la universidad, sus pensamientos sobre la ciudad y algunas historias divertidas acerca de Robert desde su infancia. Hablaba con una confianza tranquila que me atrajo. Y me encontré pendiente de cada una de sus palabras. Después de la cena, migramos de nuevo a la sala de estar. James ocupó su lugar habitual, estirando su cuerpo con una comodidad que parecía reclamar el espacio a su alrededor. Regresé al sillón. Pero mis ojos continuaban dirigiéndose hacia él.
Esta noche. Él emanaba una calma serena. Una seguridad que resultaba fresca y fascinante. Gracias por la. Rompiendo el silencio tras un rato de reflexión. Resultó placentero no tener que asumir la totalidad de la carga. No hay problema. Lo respondí. Disfruté de otra pausa. Esta más densa. Los ojos de James se encontraron con los míos y, por un instante, sentí que la habitación se había encogido a nuestro alrededor. El aire era denso, impregnado de una sensación tácita pero innegable. Creo que lo haré. Me iré a la cama pronto. Murmuró, aunque no mostró intención de levantarse. Sí. Respondí con suavidad, mientras mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Se tomó su tiempo. Un instante más. Su mirada me atravesó con una intención que parecía calculada. Luego, con una leve sonrisa, se levantó y se estiró. Buenas noches. Tía. Evelyn. Que tengas una buena noche. Observé a James alejarse por las escaleras. El eco de sus pasos se desvanecía mientras se alejaba por el pasillo. Me quedé allí un largo rato, sintiendo el peso del momento presionando sobre mí. Algo había cambiado esa noche. Aunque no podía encontrar las palabras para describirlo. Solo sabía que no estaba lista para que la noche llegara a su fin. La casa estaba en silencio. Salvo por el suave tic-tac del reloj de pared y el ocasional crujido de los pisos de madera mientras la noche se asentaba. Permanecí en la sala de estar, observando la luz parpadeante de la chimenea. Mis pensamientos regresando a James. Había algo en su comportamiento esa noche. Una energía que no podía identificar, pero que tampoco podía ignorar. Finalmente, decidí subir las escaleras. Mis pasos eran suaves en las escaleras alfombradas. El pasillo estaba tenuemente iluminado, solo por el débil resplandor de la luz nocturna cerca de la habitación de invitados. La puerta de James estaba ligeramente entreabierta y dudé. Al pasar junto a ella, el murmullo de su delicada respiración se filtró en mis oídos. Y sacudí la cabeza en un intento de despejar mis pensamientos. Esto resultaba absurdo. Me dirigí a mi dormitorio, cerrando la puerta atrás de mí. A pesar de ponerme el pijama y acomodarme en la cama, algo seguía presente en mi mente. Mis pensamientos regresaban a él. Su sonrisa despreocupada. La manera en que sus ojos se detenían en los míos un segundo más de lo necesario. Me giré y miré al techo. Una extraña mezcla de emociones me oprimía el pecho. Emociones que no lograba nombrar del todo. El sueño se negaba a llegar. Y la quietud de la casa se sentía asfixiante. El silencio resonando en mis oídos. No sabía que me movía. Pero tras lo que parecieron horas, me encontré deslizándome fuera de la cama. Mis pies descalzos tocando el suelo en silencio. Contra el piso. Mientras avanzaba por el pasillo. Mis pasos guiados por algún tirón tácito. La puerta de James todavía estaba entreabierta. Y la tenue luz de su lámpara de noche arrojaba un suave resplandor en el pasillo. Me detuve en ese instante, sintiendo como mi corazón palpitaba intensamente en mi pecho. James. Susurré con delicadeza. Apenas por encima. Un susurro se oyó desde el interior, seguido de su voz baja y cálida. Empujé la puerta con suavidad para abrirla. Al entrar, lo encontré sentado en la cama. Las mantas ceñían su cintura. Su cabello oscuro lucía liso y sus ojos, aunque pesados por el sueño, brillaban con una alerta innegable. No podía encontrar el descanso que anhelaba. Me encontré de pie, torpemente, junto a la puerta. Él sonrió débilmente. Inclinó ligeramente la cabeza y ni siquiera por un momento nos miramos el uno al otro. El peso del silencio llenaba el espacio entre nosotros. Y luego, casi vacilante, James palmeó el vacío en la cama a su lado. ¿Te gustaría tomar asiento?, preguntó con su voz suave pero firme. Dudé de cada parte racional de mi ser, convencida de que esto era una mala idea. Pero había algo en su mirada. Una apertura. Una vulnerabilidad. La calma que me envolvía me llevó a cruzar la habitación. Pur se encontraba en el borde de la cama,
cuidando de mantener una distancia respetuosa. ¿Hay algo en tu mente?, preguntó con una gentileza curiosa. Dudé, sin saber cómo responder. No lo sé. Finalmente dije. Solo estaba inquieta. Supongo que asintió. Su mirada se mantuvo fija en la mía. Y el aire entre nosotros se sintió pesado de nuevo, cargado de palabras no dichas y sentimientos no reconocidos. Lo observé por el rabillo del ojo, mi mirada se centró en los ángulos agudos de su mandíbula, la curva de sus labios se veía diferente en la suave luz. Más suave. Más vulnerable. Me alegro de que estés aquí, dijo de repente. Su voz rompiendo el silencio. Me volví hacia él, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Quieres expresar que se encogió de hombros y dirigió su mirada hacia sus manos? No tengo certeza. Simplemente es placentero contar con la presencia de alguien. Alguien que comprende. Imagino que captó la esencia de mi pregunta. Y mi voz se deslizaba suavemente como un susurro. Él me miró. Y luego su mirada se tornó intensa y desgarradora, reflejando la soledad que se siente cuando parece que nadie te percibe realmente. La sinceridad en sus palabras me golpeó, fue como recibir un puñetazo en el estómago. Tragué con fuerza, sintiendo la presión en mi garganta. Te observo, murmuré con delicadeza. Las palabras se deslizaron antes de que pudiera atraparlas. Sus ojos se despejaron ligeramente y por un momento ninguno de los dos se movió, luego lentamente extendió sus manos, rozando las mías. El toque fue eléctrico, enviando un escalofrío por mi columna vertebral. Mi respiración se entrecortó y lo miré buscando en su rostro alguna señal de lo que estaba pensando James. Empecé a sentir que mi voz temblaba. Un poco. Sin embargo, él movió la cabeza en señal de negación, interrumpiéndome. Está bien, expresó su voz. Era solo un susurro. Una necesidad que se sentía intensa. Aunque fuera por un instante. Las palabras se me escapaban, mi mente giraba en un torbellino de pensamientos y emociones. Sin embargo, cuando sus dedos se entrelazaron con los míos, su toque me envolvió con calidez y firmeza. Me hallé en una postura de inclinación. El mundo se desvanecía mientras me entregaba al instante en que él se acercaba. Nuestros labios encontrándose con una timidez inicial. Un delicado roce de piel contra piel. Pero luego el beso se intensificaba. El calor entre nosotros crecía con cada segundo que transcurría. Sus manos se deslizaron hacia mi cintura, atrayéndome hacia él. Me acerqué más, permitiendo que mis propias manos exploraran su camino hasta sus hombros. Era un momento complicado. Lo entendía. Pero en ese instante se sentía como lo más natural del mundo. Sus labios cálidos se encontraban con los míos. Suaves pero insistentes. Sentí su peso. La cercanía. La atracción innegable que había estado burbujeando bajo la superficie toda la noche. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Cada pulsación intensa y frenética resonando en el silencio de la habitación. James. Susurré contra su boca, sin estar segura de lo que intentaba comunicarle. Si le pedía que se detuviera o que continuara, ni yo misma lo sabía. Pero él no se apartó. En lugar de eso, intensificó el beso con sus manos, agarrando mi cintura con una firmeza que envió un escalofrío por mi columna. Me encontré inclinándome hacia él, mi cuerpo respondiendo de maneras que se sentían a la vez extrañas y dolorosamente familiares. Rompió el beso y apoyó su frente contra la mía. Mientras ambos intentábamos recuperar el aliento, sus ojos buscaron los míos. Profundos y cargados. Como si intentara descifrar lo que pasaba por su mente. ¿Te encuentras bien?, preguntó con delicadeza su voz, apenas alzando el tono sobre un susurro. Asentí con determinación. A pesar de que mi mente estaba en un torbellino. Conseguí pronunciar la palabra. Se sintió diminuta e insuficiente. Sonrió tenuamente mientras su pulgar acariciaba suavemente mi mejilla. Bien, dijo su voz temerosa. Aliviada. Por un instante. Permanecimos sentados en ese silencio denso pero no incómodo entre nosotros. Podía sentir su latido resonando con el mío.
Un ritmo constante, que me anclaba a la tierra de una forma que jamás había experimentado. Sin embargo, cuando la neblina inicial del beso empezó a disiparse, la realidad volvió a manifestarse. Y la carga de lo que estábamos haciendo y de lo que significábamos el uno para el otro se hacía presente. Esto es una locura, murmuré al fin, mi voz temblaba ligeramente. James soltó una risa contenida, su aliento cálido acariciando mi piel. Está bien. Su tono es ameno pero formal. Y no resulta incómodo. ¿Cierto? La pregunta flotaba en el aire entre nosotros. Y mi mente racional clamaba que sí. Que esta era una frontera que nunca debimos cruzar. Sin embargo, mi corazón, ese traidor y herido, narraba una historia completamente distinta. No lo acepté. La palabra se deslizó de mis labios antes de que pudiera retenerla. No lo hizo, su sonrisa se amplió con un brillo especial. Un leve brillo de algo que se asemeja a la esperanza en su mirada. Entonces, quizás no lo sea, comentó. Suave. Su mano acaricia mi rostro con ternura. Deseaba confiar en ella. Deseaba aferrarme a la idea de que esto era el instante perfecto. Que esta conexión era genuina y justa. Pero el temor y la incertidumbre acechaban en los rincones de mi mente, dispuestos a arrastrarme de nuevo a la realidad. ¿Qué sucedería si decidiera empezar? ¿Pero las palabras se quedaran atrapadas en mi garganta? ¿Qué sucedería si esto transformara por completo la situación? James sacudió la cabeza, desechando la mirada. Firme no tiene por qué ser inquebrantable, dijo con firmeza. Podemos hacerlo paso a paso. Sin presiones. Sin expectativas. Solo esto se inclinó de nuevo, sus labios rozando suavemente los míos. Y sentí que relajaba la tensión en mi pecho aliviando un poco. Sus manos se movieron hacia mi espalda, acercándome más y lo dejé. Mis propias manos se enredaron en su cabello. El beso se profundizó. El calor entre nosotros se acumulaba una vez más, su toque era cuidadoso pero insistente, sus movimientos deliberados y sin prisa, era como si se estuviera tomando su tiempo saboreando cada momento. Cada sensación. Me perdí en él, en el calor de su abrazo, en la manera en que me hizo sentir visto, comprendido y querido. Era embriagador. Abrumador. Y por primera vez en lo que parecía una eternidad. Me permití simplemente sentir mientras la noche se extendía sobre los límites entre nosotros, se difuminaba aún más la conexión entre nosotros se hacía más fuerte con cada momento que pasaba. El mundo exterior se desvanecía, dejando solo a los dos perdidos en la intimidad tranquila de la noche. Cuando finalmente nos separamos, nuestra respiración pesada y nuestros cuerpos presionados cerca, lo miré, mi corazón lleno y pesado a la vez. Esto va a suceder para enredar las cosas que no expresé con delicadeza. Una sutil sonrisa asomando en mis labios a pesar de la carga de mis palabras. James sonrió, sus ojos resplandecían con travesura y cariño. Probablemente lo reconoció. Pero creo que es válido asentir con el corazón apretado por una mezcla de sentimientos que no lograba identificar del todo. Sí, murmuré. Yo también. James reposó su cabeza en mi hombro, su aliento cálido acariciando mi cuello. La habitación se sumía en un silencio profundo, interrumpido solo por el suave zumbido de la noche exterior y el ocasional murmullo de la casa. Con un gesto suave, lo atrajo hacia sí, envolviendo su brazo a su alrededor. Y él dejó escapar un suspiro. Contento. Permanecimos así por un tiempo. El silencio que nos rodeaba se impregnó de pensamientos no expresados. Podía percibir el ritmo de su respiración, constante y tranquilizadora, lo que me brindó un instante para recomponerme. Mi mente se agitaba, repitiendo cada detalle de lo que había sucedido. Cada toque, cada mirada, cada palabra susurrada. No deseo que esto sea un mero instante. James. De repente, su voz rompió el silencio. Serena y apacible, pero decidida. Entrelazada con una fragilidad que hizo que mi corazón se comprimiera. Vacilé, mis dedos dibujando formas inexistentes en su espalda. No lo hago tampoco, confesé con delicadeza. Pero no tengo claro cómo lograr que esto funcione.
James alzó la mirada hacia mí, sus ojos brillaban con una determinación que me sorprendió. Lo resolveremos, afirmó. No es necesario que tengamos todas las respuestas en este momento. Simplemente lo abordamos un día a la vez. Sus palabras ofrecían una calma reconfortante. Sin embargo, la carga de la situación seguía presente en la realidad de nuestras acciones, en lo que habíamos llegado a ser el uno para el otro. Era demasiado para asimilar. A la vez, la noción de soltarlo, de dejarlo ir, resultaba intolerable. Está bien, murmuré. Mi voz apenas un eco tenue. Un día a la vez. Él sonrió, inclinándose para dejar un delicado beso en mi frente. Eso es todo lo que requerimos, expresó. Una promesa en sus palabras. Callada. Nos mantuvimos así por un tiempo más, entrelazados el uno con el otro. El resto del mundo se desvaneció, se sintió seguro. Reconfortante. Como si hubiéramos hallado algo que ni siquiera sabíamos que anhelábamos. Finalmente, la noche comenzó a envolverse en nosotros. Y el peso del cansancio se asentó en James. Se desplazó con sutileza, distanciándose un poco. Para observarme. Tal vez deberíamos descansar un poco. Sugirió su voz con un matiz de reticencia. Asentí. Aunque no deseaba dejarlo ir aún, acepté mi propia renuncia con claridad en mi tono. Sin embargo, luego se volvió para mirarme, su expresión era reveladora. Era franca y desgarradora. No deseo escucharme. Reconoció que su voz vibraba con una fragilidad que no deseaba que se desvaneciera. Tragué saliva, sintiendo como mi pecho se contraía ante sus palabras. Entonces, decidí no hablar, mi voz resonó más firme de lo que realmente sentía. Quédate, dijo, buscando mi mirada por un instante. Antes de inclinarse, tomó mi mano y la sostuvo con fuerza. ¿Estás completamente seguro? Su voz inquirió, apenas audible, como si temiera romper la delicada conexión entre nosotros. Estoy seguro de que lo mencioné. Y lo hice con sinceridad, sin pronunciar una palabra más. Acortó la distancia entre nosotros, sus labios se encontraron con los míos en un beso suave y tentativo, pero impregnado de un hambre innegable. Respondí instintivamente, mis manos hallaron su camino hacia su rostro, acercándolo aún más. El mundo exterior se desvaneció mientras nos perdíamos el uno en el otro. La luz del fuego proyectaba sombras parpadeantes a través de la habitación, cada toque, cada beso. Se sentía como una revelación. Una profundización de un vínculo que siempre había estado presente, pero que solo ahora emergía a la luz. Realmente fue de mal en peor. Y no sabía que era un chico joven capaz de expresar asombro. Sus toques eran tan impresionantes. Y cada vez pensaba que sería la última vez. Pero estaba listo para otra ronda. Finalmente. Creo que llegamos al final. Después de 5 o 6 veces. Cuando finalizamos, las manos de James se deslizaron por mis brazos y su toque me provocó escalofríos en la columna. He anhelado esto durante tanto tiempo. Susurró su voz contra mis labios, cargada de emoción. Simplemente no sabía si sentías lo mismo. Yo tampoco me di cuenta. Admití mi frente apoyada contra la suya. Pero ahora que lo hago no quiero parar. Sonrió suavemente, su pulgar rozando mi mejilla. Luego, no pasaremos las horas que se extendió mientras, música, explorándolos donde debíamos estar. Cuando el fuego se había reducido a brasas. Estábamos envueltos en los brazos del otro, nuestra respiración era lenta y constante. La cabeza de James descansaba sobre mi pecho y pasé mis dedos por su cabello. Maravillada de lo bien que se sentía todo esto. Lo cambia todo, dijo en voz baja. Su voz apenas por encima de un susurro. Asentí y le di un beso en la frente. Lo hago. Comparto esa opinión. Aunque es una transformación para la que me siento preparada. Abordaremos esto juntos. Paso a paso. James sonrió, sus ojos se encontraron con los míos, irradiando una calidez que hizo que mi corazón doliera. Confío en ti.
dijo simplemente. Y yo respondí con firmeza, yo confío en ti. La noche se alargaba mientras permanecíamos allí en el sofá, envueltos en el calor del otro, reacios a dejar que el momento se desvaneciera. Cualesquiera que fueran los desafíos que nos esperaban, sabíamos que los enfrentaríamos juntos, unidos por un amor que finalmente había sido liberado. A la mañana siguiente, me desperté con el suave canto de los pájaros fuera de la ventana y el ligero crujido de pasos en el pasillo. Por un instante, no estuve segura si lo vivido la noche anterior había sido auténtico o simplemente un sueño vívido. El calor persistente en mi pecho me aseguraba que era real, cada mirada, cada palabra susurrada, cada toque compartido. Respiré profundamente y me levanté de la cama. Me envolví en un suéter suave. Al avanzar hacia la cocina, encontré a James de pie junto al mostrador, con una taza de café en las manos. Su cabello desordenado y una sudadera con capucha de gran tamaño que le daba un aire más juvenil y vulnerable. Al entrar, su rostro se iluminó con una sonrisa tímida. «Mañana», dijo su voz suave, pero cálida. «Mañana», respondí, con la voz aún adormecida por el sueño. Me deslicé hacia la cafetera para servirme una taza. El silencio que nos rodeaba era cómodo, pero también pesado, como si lo que habíamos compartido flotara en el aire. Tácito pero innegablemente presente. James se apoyó en el mostrador, mirándome con una intensidad que hizo que mi piel se erizara. «¿Estás bien?», preguntó, su voz impregnada de preocupación. Asentí, encontrando su mirada. «Sí», dije. «Estoy bien. ¿Te encuentras?». Ella vaciló por un instante antes de dar su aprobación. «Sí», afirmó, aunque su voz temblaba levemente. No puedo evitar que mis pensamientos regresen a anoche, cuando dejé mi café y me acerqué a él, colocando una mano en su brazo. Yo tampoco lo admití. Pero hay mucho que procesar. Necesitamos tomar esto con calma y averiguar qué significa para nosotros. James asintió y su expresión se suavizó. «No deseo apresurar nada», comentó. «Simplemente no deseo dejar ir esto. Te aseguro que no te perderás», afirmé. Sujetando con fuerza su brazo, lo solucionaremos juntos. Y una sonrisa disipó la tensión en sus hombros. Se sintió un poco más ligera. «Gracias», murmuró con delicadeza. Pasamos el resto de la mañana en tranquila compañía, compartiendo pequeñas sonrisas y caricias mientras continuábamos con nuestro día. Había un entendimiento tácito entre nosotros. Un acuerdo mutuo de tomar las cosas paso a paso. A medida que avanzaba el día, me encontré mirando a James, notando más de cerca la forma en que se movía, la forma en que sonreía, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando reía. Fue como verlo bajo una nueva luz y me llenó de una calidez que no había sentido en años cuando llegó la noche. Nos hallamos nuevamente en el sofá, donde el suave resplandor de la chimenea lanzaba sombras danzantes sobre las paredes. James se acomodó a mi lado, su hombro tocando el mío. Y una serena satisfacción comenzó a invadirme. «¿Piensas que esto es una locura?», preguntó de repente su voz, apenas por encima de un susurro. Me giré para mirarlo, sorprendida por la vulnerabilidad en su tono. «¿Qué quieres decir?». Se encogió de hombros, con la mirada fija en el fuego. «Esto no es del todo habitual». Extendí la mano y tomé la suya entre las mías. «Quizás no sea lo habitual», comenté, «pero resulta placentero. Y eso es lo que realmente cuenta». Se volvió para dirigirme su mirada. Sus ojos reflejaron una fusión de anhelo y duda. «¿En serio piensas eso?». «Lo haré», afirmé con determinación. «Siempre que mantengamos la honestidad entre nosotros. Siempre que actuemos con cautela. Podremos encontrar una solución juntos». La sonrisa de James era sutil, pero auténtica, y apretó mi mano con determinación. «Gracias», dijo. «Por no huir. Por darle una oportunidad a esto. No podría huir. Incluso si quisiera».
respondí con una sonrisa burlona, tirando de mis labios. Eres algo difícil de escapar. Se rió, el sonido fue ligero y genuino, llenándome de una alegría tranquila. En ese momento, supe que cualquier desafío que nos aguardara lo enfrentaríamos. Juntos. Mientras la noche avanzaba, permanecimos así, uno al lado del otro, en el calor del fuego y el consuelo de la presencia del otro envolviéndonos. No fue perfecto y no fue fácil, pero fue nuestro. Y considero que eso fue más than sufficient. No tengo certeza de si es correcto. Aún no he compartido nada con Robert sobre lo que hice. Debería expresarle, no tengo la certeza. No tengo respuesta y así se desarrolla mi relato. Si te ha encantado, no dudes en dejar un like en el video y suscribirte. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos relatos. Hasta luego.